Bien, vamos a continuar con el laboratorio. Hoy vamos a estudiar los huesos del esqueleto axial y vamos a comenzar con los huesos del cráneo. El cráneo posee 22 huesos, ¿verdad? Y descansa sobre el extremo superior de la columna vertebral. Estos huesos del cráneo se estudian en dos grandes grupos. Uno, que son los huesos craneales, que serán los huesos que forman o que protegen al encéfalo. Están conformando una cavidad craneana donde se aloja al encéfalo. Estos serían los huesos craneales. Y el otro grupo de huesos, que son los que están en la parte anterior, que esos son los huesos faciales. A su vez, tanto los huesos craneales como los huesos faciales se van a estudiar en dos grupos, que son los huesos craneales pares e impares y también los huesos faciales pares e impares, ¿no? Para fines de ubicar cada uno de los huesos, que ustedes ubiquen también en el estudio de estos, vamos a decir que el cráneo articulado tiene una serie de vistas, ¿verdad? Entonces tenemos primero la vista anterior, que es la parte más anterior, donde están los huesos faciales. Tenemos una vista superior, donde podemos ver la parte superior del cráneo. Tenemos una vista posterior. Tenemos una vista lateral. Tenemos otra vista que sería la vista inferior. Y también, al destapar el cráneo, tenemos dos vistas más, que es la vista inferior interna y esta otra vista que sería la superior interna. Estas serían las vistas del cráneo para poder abordar el estudio de este. Bien, vamos a comenzar con este cráneo pintado a estudiar los huesos craneales y vamos a comenzar con los huesos craneales impares. El primero de ellos y el más grande quizás, que es el hueso frontal, es el que ustedes pueden ver de un color como verdoso, ¿verdad? Lo pueden ver aquí, esta es la parte anterior. Pueden ver ustedes en la vista inferior interna, que ocupa también gran parte de la órbita, ¿no? Este sería el hueso frontal. Y posteriormente tenemos que el otro hueso craneal impar, que es el hueso occipital, ¿no? Que es el que se ve acá de color rojo. Es un hueso muy grande que, como pueden ver aquí en la vista inferior, presenta un agujero muy grande que es el foramen magno y tiene estos dos tubérculos, ¿verdad? Que son los dos tubérculos que van a estar articulando con la columna vertebral, ¿verdad? Entonces este hueso de color rojo sería el segundo hueso craneal impar, que es el hueso occipital. Luego tenemos acá, y nos vamos a auxiliar de la vista inferior interna, podemos ver acá otros dos huesos craneales pares. Uno de ellos es este que ven acá, que es el hueso etmoides, ¿verdad? Y tenemos este de color verde olivo, que es el esfenoides, ¿verdad? Entonces, en esta parte, esto de color verde olivo, ¿verdad? Sería el hueso esfenoides. Se dice que tiene como forma de mariposa y, si ustedes ven, complementa al frontal para formar el techo de la órbita acá. Y anterior al esfenoides tenemos esta estructura que es la cresta gali, y a los lados la lámina cribosa, que es parte del hueso
etmoides. Es la única parte que vamos a poder ver de este hueso acá, ¿no? Eso sería en cuanto a los huesos craneales impares. Pero luego tenemos los huesos craneales pares. Y como su nombre lo dice, uno de los más grandes que tenemos de huesos craneales pares son los huesos parietales, que son los que ven acá de un color azul, ¿verdad? Entonces pueden ver acá, este es un hueso parietal y este es el hueso parietal del otro lado. Pueden ver aquí en la vista superior interna también, aquí se ven los dos huesos parietales y pueden ver que está articulando con el frontal, ¿verdad? De esta forma. Luego tenemos los huesos temporales, ¿no? Los huesos temporales son los que ustedes pueden ver de un color amarillo, ¿no? Pueden ver, este es el izquierdo y tenemos el hueso temporal derecho también. Aquí en el hueso temporal podemos ver la escama del temporal, la apófisis mastoides, ¿no? Y esta que es la apófisis estiloides, y también aloja acá el oído externo, luego el oído medio allá adentro y luego al oído interno. Entonces, esta es una vista externa del hueso temporal, pero si lo vemos internamente, presenta esta parte que es la porción petrosa del hueso temporal. Ese sería el segundo hueso craneal par. Y luego tenemos que hay tres huesecillos del oído, los cuales son estos tres que ustedes pueden ver acá. Está el martillo, el yunque y el estribo. Para que ustedes se hagan una idea del tamaño de estos huesecillos, ¿verdad? Pueden ver, compararlo con el tamaño de la punta de la pinza. Son huesecillos muy pequeños. Entonces tenemos martillo, yunque y estribo, ¿no? Estos huesecillos del oído, al verlos internamente ya articulados, ¿verdad? Podemos ver que en el hueso temporal tenemos el oído externo, el oído medio y el oído interno. Entonces, en el oído medio hay una caja que aloja estos tres huesos, ¿verdad? Vemos que aquí está el tímpano y articulando con el tímpano está el hueso martillo, luego está el hueso yunque y tenemos también al estribo. Entonces, de esta manera se articulan estos tres huesecillos para poder conducir los impulsos sonoros. Esos serían los huesos craneales pares. Hoy vamos con los huesos faciales. Vamos a comenzar con los huesos faciales impares, ¿no? Vamos a comenzar. Este cráneo estaría articulado de esta forma. Entonces, este hueso que ven que es móvil es el hueso maxilar inferior o mandíbula. Este es uno de los huesos faciales impares. A este hueso, que se le llama maxilar inferior o mandíbula, se le reconoce esta parte hasta acá, de acá hasta acá, sería como la parte anterior, es el cuerpo de la mandíbula, ¿no? Y de acá hacia arriba sería la rama de la mandíbula, la rama de la mandíbula. Y este ángulo que describe acá sería el ángulo de la mandíbula, ¿no? Entonces, más que todo en el cuerpo de la mandíbula podemos ver esta apófisis, que es la apófisis alveolar, que es la que aloja los alvéolos donde articulan los dientes, ¿verdad? Y en la rama de la mandíbula podemos observar dos apófisis. Una apófisis que es la apófisis condilar, que es la que articula con el hueso temporal, acá, en esta zona, acá, perdón. Y esta otra apófisis, que es la apófisis coronoides.
Entonces, entre la apófisis coronoides y la apófisis condilar está esta escotadura, que es la escotadura mandibular. Ese sería un hueso facial impar. Y el otro hueso facial impar que tenemos es el vómer. Este hueso vómer lo vamos a encontrar en la cavidad nasal, en esta posición, ¿verdad? Y si vemos en una vista inferior, sería este hueso que ustedes ven acá de color rosado. Ese sería el hueso vómer, hueso facial impar. Y luego tenemos los huesos faciales pares. Vamos a comenzar por el más grande de ellos, el que ven acá de un color verde, casi que gris. Este sería el hueso maxilar superior. Hay un maxilar inferior que es móvil y el maxilar superior que es inmóvil. Entonces, en este maxilar superior vamos a ubicar ciertas estructuras. Aquí hay una cavidad que es el seno maxilar, ¿verdad? Podemos ver que presenta una apófisis alveolar con alvéolos para los dientes, y también está formando, esta se le llama apófisis palatina, que es la que forma parte del paladar, que divide la cavidad oral de la cavidad nasal. Entonces, ven que la parte anterior del paladar está formada por la apófisis palatina del hueso maxilar superior, ¿verdad? Luego tenemos el segundo hueso facial par, que son los huesos palatinos. Palatino viene de paladar. Entonces, aquí tenemos en la parte posterior del paladar a los huesos palatinos. Luego tenemos los huesos cigomáticos. Estos huesos cigomáticos son estos que ven acá, ¿verdad? Son los huesos del pómulo o huesos cigomáticos. Ven que aquí está de un color verdoso, ¿verdad? Y tenemos los cornetes nasales inferiores, que deberían de estar acá, pero por ser huesos independientes se caen de los cráneos y no se pueden observar, ¿no? Porque estarían aquí en esta posición a ambos lados, ¿no? Los cornetes inferiores. Luego tenemos acá en la parte superior de la cara estos otros dos huesos faciales pares, que son los huesos nasales, y en esta parte de acá, aquí no se logran ver, pero estarían localizados más o menos acá, que serían los huesos lagrimales, ¿no? Uno en cada órbita, ¿sí? Entonces, esos serían, en resumen, los huesos faciales pares, ¿no? Y aquí quizás solo llamarles la atención en este arco, que es el arco cigomático, se le llama, el cual está formado por la apófisis cigomática del hueso temporal y la apófisis temporal del hueso cigomático. Entonces, todo este arco que ven acá está formado por estructuras de dos huesos, del cigomático y del temporal, ¿verdad? Hoy también cabe mencionar la conformación del tabique nasal. El tabique nasal lo vamos a ubicar acá, en la parte anterior del cráneo. Es esta estructura que está dividiendo la cavidad nasal en dos cavidades simétricas. Este tabique nasal va a estar conformado de la siguiente manera, como pueden ver acá. El hueso etmoides posee una lámina perpendicular, que vendría a ser esta. Para que ustedes ubiquen, esta sería la parte superior, esta sería la parte inferior, aquí anterior y aquí posterior. Entonces, esta parte de acá que ven ustedes sería la lámina perpendicular del etmoides. Prácticamente esto está formando la parte postero superior del tabique nasal. Luego tenemos este otro hueso, que es el vómer.
Este hueso está formando la parte postero-inferior del tabique nasal. Y luego tenemos esta parte, que es el cartílago septal, que está formando la parte anterior del tabique nasal. Entonces, las tres estructuras en conjunto van a estar formando el tabique nasal. ¿Verdad? Bien, también cabe hablar en este punto de las cavidades que presenta el cráneo, ¿no? Aquí vamos a ver que hay varias cavidades. Una de ellas aquí en la parte anterior, ¿no? Serían estas dos grandes que ven acá, que es las órbitas o cavidades orbitarias. Estas cavidades van a alojar obviamente los glóbulos oculares con sus músculos y nervios y grasa también que hay en la parte posterior del globo ocular, y todo eso va a ocupar estas cavidades. Luego tenemos la cavidad nasal, que ya se les explicaba. Ahí vamos a tener el tabique, los cornetes, meatos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que está dividida simétricamente por el tabique nasal, ¿no? Y luego tenemos la cavidad craneana. La cavidad craneana es esta gran cavidad que pueden ver ustedes acá, ¿verdad? Se pueden ver la vista inferior interna y la vista superior interna. Esta cavidad pues aloja el encéfalo, y la parte inferior, la parte inferior de la cavidad craneana a su vez se divide en tres, que sería la fosa craneana anterior, que sería esta parte, va a alojar más que todos los lóbulos frontales del cerebro. Luego tenemos la fosa craneal media, acá, y tenemos la fosa craneal posterior, que serían estas dos grandes cavidades. Aparte de esto, el cráneo también presenta un tipo de articulación especial que se le llaman suturas. Estas suturas van a ser articulaciones inmóviles que van a estar uniendo los huesos del cráneo. Para su estudio, quizá lo vamos a hacer mejor con un cráneo pintado, para que ustedes puedan ver mejor de lo que les estoy hablando. Estas articulaciones que se ven acá son las suturas. Entonces, estas suturas son articulaciones inmóviles, y las más importantes quizás serían estas, ¿no? Tenemos acá, esta se le llama sutura coronal, que está uniendo el hueso frontal con los dos huesos parietales, ¿no? Sutura coronal. Luego está esta, que está entre los huesos parietales. A esta sutura se le llama sutura sagital, ¿no? Y luego aquí en la parte posterior tenemos esta sutura que está uniendo al hueso occipital con los dos huesos parietales. A esta sutura se le llama sutura lambdoidea, ¿no? Por su similitud con la letra griega lambda. Y tenemos una cuarta sutura muy importante acá en la vista lateral, ¿verdad? Que es esta sutura que está uniendo al hueso temporal con los parietales. A esta se le llama sutura escamosa, ¿no? ¿Sí? Eso sería en cuanto a los huesos del cráneo. Y bueno, déjenme hablarles un poquito acerca de un hueso que es muy peculiar, que es el hueso hioides. Este hueso hioides se ubica a la altura del cuello, como unos 2-3 centímetros de la laringe. Es un hueso que no articula con otro hueso, tiene esa peculiaridad que no articula con ningún hueso, ¿verdad?
y presenta ciertas estructuras. Este hueso, su función es que ahí se origina y se insertan una serie de músculos que permiten, entre otras cosas, la deglución y los movimientos de la lengua. Entonces, tenemos que este hueso tiene forma de letra U o de herradura, ¿no? Tiene un cuerpo, que es la parte anterior, y en este cuerpo va a presentar unas especies de cuernitos. En este no se logran ver muy bien, que digamos, serían estos que ven acá. A esos cuernitos se le llaman astas menores, son las que están anteriormente. Y estas partes que son como libres, que son las astas posteriores o astas mayores, ¿no?, del hueso hioide. Entonces tenemos un cuerpo, las astas menores y las astas mayores del hueso hioides.